Hola gente, ¿cómo les va? Hoy estoy en la ciudad de Córdoba. Les voy a mostrar parte del circuito religioso, lugares públicos y edificios emblemáticos de la ciudad. Quédense. El centro histórico de la capital cordobesa es el punto de partida de una original propuesta de turismo religioso. Por detrás de los colores naturales de la Plaza San Martín emerge la ciudad de los campanarios, un sugerente perfil apuntalado por unas cúpulas de iglesias, monasterios y capillas cuyas líneas redondeadas se superponen con los trazos rectos bastante menos agraciados de los edificios departamentos. El circuito religioso se empieza a desandar allí enfrente a unos pasos del mojón del kilómetro cero al monumento del Libertador. Pero no está nada mal tomar cierta distancia de la primera escala y después, con un pantallazo previo, disponerse a abordar en primerísimo plano la catedral, que muestra cada uno de sus detalles sin obstáculos. Bajo la armónica forma de estilo barroco de sus dos torres asoman las campanas del siglo XIX, popularizadas por creyentes y ateos como la gorda, la chica, la alta y la grande. La cúpula principal se alarga con líneas románticas y hasta se cuelan pinceladas de arte mestizo y una figura triangular que añade un matiz neoclásico. La soberbia obra de arquitectura religiosa colonial armoniza con la fachada de la Recoba, que el Cabildo preserva en un costado, y el solar de la poetisa Leonor de Tejeda Miralba. Alrededor del máximo símbolo religioso de la ciudad se alcanza a distinguir buena parte de las 70 manzanas que diseñó Jerónimo Luis de Cabrera en 1577, 4 años después de abrirse paso entre los nativos como chingones, lo que le permitió levantar los primeros cimientos de la aldea. La cripta jesuítica es un museo de sitio, un espacio donde la arquitectura y su historia son los protagonistas, mística y atrapante. Condensa en sus antiguos muros soterrados varios capítulos de la historia de Córdoba, desde 1700 hasta nuestros días. El paseo por el museo recrea una construcción en 1713, el enterramiento en 1928 y el posterior descubrimiento en 1989. Su propuesta constituye una tarea de rescate y puesta en valor que merece ser disfrutada. La cripta fue descubierta en 1989 cuando se realizaba un tendido subterráneo de cables telefónicos. El predio donde se construyó formaba parte del noviciado jesuítico fundado en 1608. En un principio, los jóvenes novicios tenían su sede en la manzana jesuítica, y cuando se redujo a aquel espacio, el padre general de la orden sugirió que se construyera una casa para los jóvenes menores de 16 años. Los hermanos Mujica donaron su propiedad en 1700 para ubicar el noviciado, y la casa fue reacondicionada como sede del noviciado de los padres jesuitas, quienes la ocuparon en 1713. Cuando el intendente Emilio Olmos en 1928 decidió ensanchar la calle Colón, asomaron en la superficie de la acera las bóvedas de la antigua cripta, que fueron demolidas y rellenadas con escombros. Espacio Cultural Museos de las Mujeres. Se trata de acercar
a la comunidad una producción de artistas visuales locales y de otras ciudades realizadas por mujeres. Esta es la antigua legislatura provincial que ahora funciona como una unidad judicial. Iglesia de Santa Teresa y Monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas. Todo el conjunto arquitectónico es conocido popularmente como el Convento de las Teresas. Fue fundado en 1628 por Juan de Tejeda, quien destinó su casa para la creación del Monasterio San José de las Carmelitas Descalzas y fundó el Templo de Santa Teresa de Jesús. A escasos metros de la manzana jesuítica, en la esquina de Entre Ríos y Buenos Aires, frente a la plazoleta de la Inmaculada Concepción de María, se levanta la iglesia del convento San Francisco de Asís. Pertenece a la Orden de los Franciscanos y es uno de los conjuntos arquitectónicos más hermosos del centro de Córdoba, aunque la Orden Franciscana fue la primera en instalarse, recibiendo este solar de manos del propio Jerónimo Luis de Cabrera en el momento de la fundación. El templo es una obra finalizada en 1813, dirigida por el ingeniero Juan Manuel López. En este sitio, en 1575, se erigió la primera capilla de la ciudad. Su altar fue el escenario de la misa más antigua de estas tierras. Además, el predio también albergó la primera escuela, donde el padre Juan de Rivadeneira impartía los conocimientos básicos a los hijos de los conquistadores. La iglesia de San Francisco de Asís es un ícono de la Orden Franciscana. En 1796, dirigida por el ingeniero Juan Manuel López, se inicia la construcción de la iglesia actual y finalmente el templo fue consagrado en 1813. Los franciscanos atesoran aquí los archivos más completos y antiguos y un exquisito mobiliario del siglo XVI. Parte de estos archivos comprenden la base de las primeras letras que fueron base de la escuela primaria. La arquitectura tiene una influencia italiana de la época. El exterior es sobrio y austero, destacándose el frontis y las torres de estilos manieristas, que contrasta con el interior profundamente sobrecargado y ornamentado. La capilla de Lourdes contiene uno de los pocos frescos de la ciudad, marmolería foránea y detalles. La capilla pertenece a la Orden de la Compañía de Jesús, la cual nació entre 1538 y 1541 en un momento histórico en el que se estaba produciendo una profunda renovación de la espiritualidad.
La compañía apareció gracias a una iniciativa de Ignacio López de Loyola, un personaje extraño, controvertido, difícil de clasificar, que podemos situar ideológicamente entre las inquietudes renacentistas y los rasgos propios de las épocas anteriores. Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba. Se encuentra ubicado en la sede del antiguo rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. En él se puede apreciar las principales manifestaciones del arte y la arquitectura jesuítica, recorrer salas y muestras temporales referidas a la historia de la Casa de Trejo desde las etapas fundacional hasta la actualidad. El Museo del Colegio Nacional de Montserrat nació como parte integrante del complejo cultural y museológico del legado jesuítico, declarado de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en diciembre del año 2000. La construcción data del siglo XVII, XVIII, XIX y principios del siglo XX, en cuyos claustros se resguarda una de las colecciones de arte más importante de la ciudad de Córdoba. En la sala de exposiciones se exhibe una destacada colección de instrumentos científicos, máquinas y objetos históricos provenientes de los gabinetes de física, química y astronomía, en su mayoría del siglo XIX, llegados de Francia y Alemania. Además, otros instrumentos didácticos de la enseñanza de siglos pasados, que atestigua el alto nivel científico que tenía la institución ya en esos tiempos. El Teatro del Libertador General San Martín, conocido anteriormente como Teatro Reverendarte, es el principal teatro de la ciudad de Córdoba. Se inauguró en 1891, varios años antes que el Teatro Colón en Buenos Aires, y es considerado uno de los teatros con mejor acústica del país. Inaugurado en mayo de 1995, el Patio Olmo Shoppings es uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad. La diócesis de Córdoba data del año 1570. Esta arquidiócesis es una sede episcopal metropolitana de la Iglesia Católica Argentina. Actualmente está regida por el arzobispo Ángel Sixto Rossi. Ubicada en pleno barrio Nueva Córdoba, es un imponente edificio de casi 20.000 metros cuadrados. Ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el corazón del barrio Nueva Córdoba, el Paseo Buen Pastor es un complejo cultural que ofrece al visitante una gran variedad de actividades artísticas y recreativas, en el marco de un bello espacio urbano
rescatado por el uso de la comunidad. Durante casi 100 años este lugar funcionó como asilo y cárcel de mujeres, a cargo de la congregación de las Hermanas Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. A muy pocos años de su inauguración y por su permanente movimiento, el Paseo del Buen Pastor parece haber estado desde siempre como punto de reunión y encuentro entre los cordobeses, lo que no es una cualidad menor para uno de los espacios más agradables que tiene Córdoba. La iglesia del Sagrado Corazón, más conocida como la iglesia de los Capuchinos, se graba en la retina de cualquier visitante. Es que en la Córdoba de las iglesias antiguas coloniales, verdaderas reliquias históricas, artísticas y espirituales, se erige este templo monumental, moderno, llamativo, único y diferente. La construcción de esta iglesia llevó poco más de 20 años. Se dice que es una mezcla de estilo neogótico y neorromántico. Pertenece a la orden franciscana y fue elegida la primera maravilla artística de la ciudad. Es actualmente uno de los sitios más visitados y fotografiados por los locales y turistas. Entre 1926 y 1933, fecha oficial de la inauguración, el arquitecto que se encargó del diseño y la construcción fue el reconocido artista e ingeniero Augusto Ferrari, quien combinó elementos del neogótico y neorromántico aprendidos en Europa. Aún así,